efervece eso, pero rápidamente se acaba. Muchas veces creamos ministerios así, que solamente es por un momento, pero se va esa efervescencia, ¿verdad? No dura nada. Hay veces que se expresa mucha emoción en un liderazgo joven y se habla mucho del amor, se hace un excesivo énfasis en el amor, pero también descuidamos algunas cosas que con el tiempo nosotros vamos a ir trayendo a la memoria y vamos a ir ejerciendo más en la palabra de Dios. Es importante que el amor sea manifestado en una iglesia, pero tiene que estar arraigado en la palabra de Dios. No podemos convertirnos en discípulos de Walter Mercado, ¿verdad? Porque él sí era mucho amor, pero pues ¿de qué tipo de amor me estás hablando? El amor verdadero es el amor de Cristo, el amor que está sustentado en la palabra de Dios. A veces cometemos el error de interpretar alguna clase de experiencia como si fuera una prueba de madurez espiritual. Eso es como poner el carro antes que el caballo, ¿verdad? Eso no puede ser. Necesitamos siempre hacer las cosas como Dios manda. Qué mejor. Si en el mundo se hacen las cosas organizadas, ahora dentro de la iglesia debemos de ser mucho más exigentes, mucho más excelentes en lo que hacemos en cuanto a la fe. Podemos tener la seguridad de que una experiencia que contradiga la enseñanza clara de la Biblia no proviene en absoluto de Dios. Esto es muy recurrente en ministerios jóvenes. Yo puedo hacer memoria cuando yo empecé a predicar y a enseñar. Si ahorita cometo errores y digo una palabra por otra, hermano, cuando yo empecé cometía muchos más errores. Así es que estoy aquí no por inteligente, sino por la gracia de Dios que se ha derramado y ha sido mucha sobre mí. Puedo decirte 1000 errores que he cometido, puedo enseñarte muchas cosas que no recomiendo que se hagan cuando nosotros iniciamos en el ministerio, pero como te digo, Dios nos ha ido enseñando y nos seguirá enseñando si nosotros decidimos tener un corazón enseñable. En la zona de Éfeso, donde estaba la iglesia de Éfeso, que era la que Timoteo pastoreaba, había muchos jóvenes convertidos y ellos necesitaban enseñanza. Nuestros hijos, nuestros juniors, nuestros jóvenes creen en Dios, pero necesitan instrucción, necesitan esa enseñanza. Y para el joven Timoteo era un asunto serio, ¿verdad? Para este joven pastor era un asunto serio elegir maestros y nombrarlos para que enseñaran la palabra de Dios. Así es que no solamente podemos elegir a los que más se ofrecen o a los más acomedidos, es muy importante elegir a aquellos que se arraigan en la palabra de Dios. Tal vez no sean personas muy extrovertidas, tal vez no sean personas que se vistan a la moda, pero debemos de analizar más su carácter, debemos de analizar más su experiencia, debemos analizar más el fruto del Espíritu que sea evidente a la vista de todos. Y este versículo termina con el consejo: ni participes en pecados ajenos. Así es que, Timoteo, tú no te metas en broncas, no hagas este tipo de cosas, no es necesario que tú participes en eso. Consérvate puro, no seas partícipe, no te ensucies las manos, por así decirlo. Otra versión traduce todo este versículo de la siguiente manera: dice, no imponga las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre del pecado. Como les digo, es instrucción tras instrucción. En otras palabras, no debía comprometerse con nadie, ni de ser cómplice en el pecado de otro. Tenía que asegurarse que los maestros estaban basados en la palabra de Dios. Así es que es muy importante a la hora de elegir un liderazgo. No podemos elegir a los más jóvenes o a los más cool. Si eres joven y si eres cool y estás arraigado en la palabra de Dios, bendito sea Dios. Eso es algo que todos necesitamos, pero debemos elegir al liderazgo maduro, a un liderazgo que sea capaz de dar fruto y que no lo mueve nada. Versículo 23 dice, ya no bebas agua. Si esto lo interpretábamos literalmente, imagínate en temporada de calor, a más de 100 grados, Pablo le dice a Timoteo, ya no bebas agua. Por eso es importante estudiar la palabra de Dios, que es positivamente. Dice, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Qué está diciendo aquí Pablo?
¿Qué le está diciendo a Pablo a Timoteo? Yo sé que tú no me puedes contestar, pero ahorita te estás imaginando un montón de cosas. Tal vez está diciendo, no, pues el hermano está provocándonos a que me vaya y que me eche unas chelas o algo así por el estilo. Pero debemos analizar el contexto. Por eso es muy importante estudiar la palabra de Dios expositivamente, porque nos lleva a la profundidad del texto, nos lleva a la intención del autor, que fue el Espíritu Santo que inspiró a Pablo a escribir estas cosas. Como vemos aquí, le estaba recomendando Pablo a Timoteo que bebiera un poco de vino como si fuera medicina. ¿A causa de qué? A causa de sus frecuentes enfermedades. Es posible, lo digo así, es posible. No estoy asegurando que las tensiones del ministerio o los nervios le atacaran al estómago a Timoteo, ¿verdad? Y créame que no es fácil. Ejercer un ministerio, estar a frente de una iglesia no es para nada fácil. Eso ejerce tensión, eso ejerce estrés, eso ejerce un montón de cosas que no solamente emocionalmente te afectan, sino que pueden afectarte físicamente. Esa puede ser una razón, pero también había otra razón, y era que en Éfeso en ese tiempo no se contaban con los filtros de agua que ahora tenemos, y la agua que aparentemente era potable para tomar estaba contaminada, y al tomar agua contaminada eso generaba frecuentes enfermedades estomacales en los residentes de Éfeso. Así es que Pablo por eso le dice a Timoteo que ya no tome tanta agua por causa de sus enfermedades, sino que tome un poco de vino. Así es que hay algunos que puedan malinterpretar eso, pero eso ya es asunto de ustedes, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Así es que el que entienda, entienda. Versículo 24 dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, pero otros se les descubren después. Pareciera que Pablo está tirando para todos lados, ¿verdad? Está diciendo una cosa, luego está diciendo otra, pero vamos a crear un conjunto con la ayuda de Dios. En ocasiones Dios juzgará los pecados del cristiano aquí y ahora. Hay veces que Dios te va a traer a juicio aquí y ahora, te va a exponer tu pecado y te va a decir, tú fallaste en esto, pero va a haber otras ocasiones en las que Dios no va a juzgar rápidamente, sino que te va a dar tiempo para ver si te arrepientes. Hemos observado estas situaciones por muchos años. Hemos visto que al final Dios actúa y cada vez que Dios actúa con un juicio, es un juicio, justo, porque Dios es justo. Dios no va a ser injusto con nadie. Si es que cada quien recibe lo que merece, porque la paga del pecado, dice la Biblia en Romanos, es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Es decir, que el mundo comete esos pecados y Dios juzga, y el creyente no va a evitar las consecuencias de su pecado si no se arrepiente. Así es que Dios puede perdonar tus pecados, pero debe de haber algo en medio: arrepentimiento. Arrepentimiento no es remordimiento. Arrepentimiento es dar una vuelta, dejar de hacer lo que estabas haciendo. Si tú ibas en una dirección, es dar la vuelta al contrario y regresarte a la dirección en la que Dios te plantó. Así que o se juzga a usted mismo o Dios le juzgará. ¿Qué prefieres? ¿Juzgarte tú o que Dios te juzgue? Porque si nosotros nos juzgamos, vamos a ser muy buenos con nosotros mismos. Vamos a decir, bueno, pues fue un resbalón, a cualquiera le puede pasar. Pero si Dios te juzga, ahí es otra cosa. Si tú te juzgas a tú mismo, el asunto queda arreglado rápidamente y fácilmente. No hay bronca, rápido se arregla. Si no, Él juzga, a veces su juicio tiene lugar aquí y ahora. Y si no, será tratado cuando usted aparezca ante el tribunal de Cristo. Así es que, ¿qué prefieres? ¿Juzgarte tú o que Cristo te juzgue en su tribunal? Versículo 25 del capítulo 5 dice, asimismo se hace manifiesta las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Tarde o temprano todo sale a la luz. El alma que pecare, esa morirá, dice la palabra de Dios. El mismo principio se aplica también a las buenas obras. A veces Dios bendice a un creyente
aquí por algo que él ha hecho, por lo cual Dios puede recompensarle. Pero hay veces que por más que te esfuerces, por más que esperes una bendición de Dios, no la vas a recibir en esta vida, sino en la vida venidera. Si es que si tú piensas que hasta ahorita no se te ha pagado lo justo, has trabajado mucho y no has sido recompensado económicamente, no te frustres por eso, no te preocupes tanto por eso, porque tu recompensa Dios te la dará en la vida venidera. Así es que yo prefiero que Dios me recompense allá que aquí. Así es que no sé tú, pero yo prefiero eso. Otros creyentes tendrán que esperar, como yo, hasta que lleguen a su presencia para recibir su recompensa, y este será el caso de muchísimos creyentes. Es que no te me agüites, no te me achicopales, y hasta ahorita todo te ha salido mal. Dios recompensará a todos aquellos que sean fieles hasta el final. Ahora llegamos al capítulo 6. ¿Vamos rápido? ¿Me detengo o me regreso o cómo le hacemos? Damos un poquito los comentarios, a ver, sirve de que tomo poquito de agua. Dice el hermano Ricardo que el vino no era adulterado, un buen detalle, Dios le pague, hermano. ¿Qué más? Gloria a Dios. Texto sacado de su contexto, solo un pretexto. En algún lugar he escuchado eso. Amén. Vamos a ver el capítulo 6 de 1 Timoteo. Me gusta que estén activos en la red. Eso me motiva, no me hace sentir tan solo, ¿verdad? La recompensa del Señor Jesucristo es lo mejor, dice el hermano Carlos. Amén, hermano. Así es que vamos a hacer esta célula más activa. Amén. Dice el versículo 6. Todos los que están, capítulo 6, versículo 1, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. Aquí constantemente vamos a estar viendo en este capítulo eso. ¿Te acuerdan cuando leíamos a los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor? Aquí también a los amos, aquí los amos se traduce como nuestros jefes, nuestros patrones, para que no sea blasfemado el nombre de Dios. Si es que hay instrucciones para eso también, para nuestros trabajos. Pablo se mete hasta con tu trabajo, hermano. Y no solo es Pablo, sino la palabra de Dios nos llama a hacer luz en todas las áreas en las que nosotros estemos. ¿Para qué? Para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. ¿Es importante la doctrina? Algunos dicen que no. Algunos dicen que ya pasó de moda la doctrina. Pero sigue siendo muy importante la doctrina del Evangelio. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos. Amén. Sino sírvanlos mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Amén. Se comienza hablando de los siervos, de los trabajadores, para ponerlo en nuestro contexto. Y aquí tenemos esa relación que debe existir entre la parte laboral y la parte patronal. Siempre hay una relación. Yo no sé cómo te llevas tú con tu jefe, yo no sé cómo te llevas tú con tu patrón, pero aquí la palabra de Dios nos enseña a que debemos servirlos con un buen corazón, debemos esforzarnos en nuestro trabajo, debemos llegar temprano, no debemos de trabajar como es. Decía un amigo mío, ahí viene el supervisor, hagan como que trabajan, no seamos de ese tipo de trabajadores. Siempre hagamos las cosas como si fueran para Dios y no para los hombres. Eso es muy importante. El cristiano debe de trabajar una jornada completa. No, decía un amigo, tú trabajas en abonos, vienes cuando quieres y trabajas lo que quieres. No, nosotros debemos de trabajar, terminar lo que empezamos. Debemos de ser ejemplo hasta en nuestro trabajo, hermanos. Ya ven cómo podemos glorificar a Dios con nuestro trabajo en todo lo que hagamos, porque dice la palabra de Dios que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Así es que si tú clavas un clavo, si tú arreglas una pared, si tú pones una ventana, si tú haces la parte de madera para una casa, eso es para la gloria de Dios. Si tú limpias una casa, hermana, si tú sirves a alguien por medio de tu trabajo, si tú haces comida para vender, eso también debe de ser para la gloria de Dios, para que la gente que vea tu trabajo así glorifique a Dios.
por tu ejemplo, por tu testimonio. El cristianismo tiene que salir e introducirse en el taller. El cristianismo tiene que verse en nuestros lugares de trabajo. La gente tiene que ver qué tiene esta persona que siempre, aunque nos maltratan, aunque nos pagan mal, aunque no nos ofrecen ni siquiera agua en medio del calorón, ¿qué tiene esta persona que no se queja de nada? ¿Qué tiene de diferente esta persona? Bueno, es que tienes a Dios y así la persona glorifica a Dios. A veces tenemos que hundir nuestros pies en el barro, y no en el barro del pecado, sino en el lodo cuando llueve. A veces que tenemos que estar bajo el sol abrasador, nosotros debemos hacerlo con un ánimo pronto, con un espíritu alegre, para que la gente glorifique a Dios por medio de nosotros. Dice el versículo 3 al 5 del capítulo 6, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y ya la doctrina que es conforme a la piedad está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, discusiones necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad,